Ok, jóvenes, buenas noches. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas noches, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Ok, muy amable, gracias. A ver. A ver, la tarea número 2, ustedes la debían entregar hasta ayer, ¿no es cierto? 14 horas. Vamos a hacer la revisión de esas tareas para completar, ir completando las notas, ¿no? Las notas de las que tienen hasta el momento, antes del examen del primer parcial. Las notas de la prueba, estas notas las tienen aquí directamente, ¿no? Vamos viendo solamente de manera general cómo les fue ayer. Ok, tienen notas de 8, 8, 4, 9, 7, 64, 8, 9, 4, 0, 5. Ya, excepto las dos notas, ¿no? De 4 son los que más bajo están, el resto estaría bien, ¿ok? Listo, entonces iríamos a la revisión de la tarea 2. La tarea 2 es de consulta, ¿no? Cómo se realizan las mediciones de voltaje, corriente y potencia utilizando un multímetro. Primera parte. Y la otra dice que realice la prueba de vacío de un transformador.
dos partes. De esas dos partes constaba la tarea. Entonces vamos a hacer la revisión. Ok, la carpeta está bloqueada. Vamos a ver, son 2, 4, 6, 7, ¿no? 2, 4, 6, 7 trabajos. Hay un trabajo repetido. Alfredo Antonio Vázquez Vélez ha colocado dos veces, ¿no? Carrasco José. Gráficas de seno y coseno. ¿Qué también será esto? Ya. La manera como le ponen también, ¿no? Ya habíamos hablado de las observaciones, ¿no? Entiendo que estos dos trabajos son idénticos y tienen el mismo tamaño del archivo, mismo nombre, mismo propietario, misma fecha. A ver, voy a hacer una comparación rapidita nomás. Ya veamos el otro. Ya, es lo mismo, ¿no? Entonces, elimino el 1, ¿no? Elimino este de aquí. Ya, vamos a calificar solamente esto. Máquinas eléctricas. Para empezar, ¿no? Tildes. Tarea fecha. Mediciones eléctricas con un multímetro. Medición de voltaje. Esta se realiza en paralelo al elemento o dispositivo sobre el cual queremos conocer el voltaje. Colocar la perilla de selección del multímetro en voltaje AC o DC. Después colocar con la punta roja el positivo y con la punta negra el negativo. Esto de positivo y negativo solamente en casos de DC, ¿no? Que tiene polaridad. En AC no hay polaridad, entonces es indistintamente. Ok, medición de corriente. Dice, esta se mide en serie al elemento o dispositivo con el cual queremos conocer la corriente. Seleccionar la función de corriente con la perilla de selección del multímetro. Abrir el circuito para colocar el multímetro en serie como se muestra en la imagen. Se debe tener mucha precaución con la escala de medición de corriente, ya que no debe exceder el valor máximo de corriente del multímetro. Perfecto, medición de potencia eléctrica. Los dispositivos que miden potencia se conocen como vatímetros y están construidos por un par de bobinas llamadas bobina amperimétrica y bobina voltimétrica. La bobina perimétrica se conecta en serie con el circuito, mientras que la voltimétrica se conecta en paralelo. La bobina perimétrica tiene por regla general una resistencia grande conectada en serie para reducir la corriente que circula por ella. Uno de los dos extremos de ambas bobinas suele ser común y se ha de puentear, como se puede apreciar en la imagen. Entonces vamos a hacer más grandes las imágenes. Dice, aquí está el voltaje, la resistencia. Entonces aquí puentea los dos zócalos, ¿no? Y ese le conecta al un extremo de la fuente.
el azul al otro lado. Entonces entre rojo y azul estaría la medición de voltaje. Pero para la corriente debe abrir un lado y eso no está en la gráfica, ¿no? Ahí hay una observación aquí en la gráfica. La observación es que el punto de acá, del de la corriente, debería estar acá arriba a la resistencia, ¿no? Está mal. Dice prueba de vacío de un transformador. Datos del transformador, power transformer, input 110, salida 12 voltios. Y ya después de realizar las mediciones correspondientes con el multímetro, se obtuvieron los siguientes resultados. Voltaje del primario medido 121.5, voltaje del secundario medido 13.25, corriente del primario medida 82.3 miliamperios, potencia de calculada 9.99 vatios. Ya, entonces dice valor obtenido en el ensayo: tensión del primario, tensión del secundario, pérdida en el hierro 0,01 vatios. Ya, relación del transformador 9.17 y corriente en el primario 82.3 miliamperios. Sí, correcto, solamente con esta observación del medidor de potencia, ¿no? Pero me parece que está bastante bien. Vamos con Carrasco José. Medición de un voltaje AC/DC con un multímetro. DC A AC A. No sé si está aquí el compañero Carrasco José. Sí está, ¿no? Eh, ¿A qué hace referencia esta nomenclatura? Sería, no sé cómo llamarle, DC-A, AC-A. Ah, porque lo que está tratando de medir es voltaje, ¿no? No es corriente. Por eso era la observación, ¿no? Ahí debería ser, en vez de A, debería ser la V, ¿no? De voltios. Y acá abajo sí ponerle DC-A y AC-A. Ok. Ya, entonces, ojo, la observación sería, ¿no? Medición de voltaje, no de corriente. Posiciones del selector en la función de CAC más alta. Toca el lado neutro del circuito con la punta de la sonda negra de prueba. Toca el lado de la fase del circuito con la punta roja de prueba.
Posiciona el multímetro en paralelo. El número que sale en la pantalla será el valor del voltaje. ¿Okay? Medición de corriente. Conecta la punta negra. Primero conectar el cable de medición negro al enchufe con tu multímetro. Conecta la punta roja positiva. Seguidamente se conecta el cable de prueba rojo a la respectiva entrada, miliamperio o 20 amperios. Selecciona el corriente AC o DC. Coloca las puntas para medir la corriente en serie. Anotar los resultados. Aquí está hablando de los cables rojo y negro, ¿no? Que conecta al multímetro. Ya, el cable negro le conecta al multímetro. La punta roja a la entrada, o de miliamperios o de amperios. Ya, esa es la colocación de los cables nada más. Selecciona la corriente AC o DC y coloca las puntas para medir la corriente en serie. Anotar los resultados. Aquí la observación, ¿no? Como puso el compañero, es bastante interesante. Yo sé que hay que poner el multímetro en paralelo, pero la pregunta aquí, el cómo, ¿no? De pronto ahí le falta el gráfico, ¿no? El gráfico indica el cómo. Ya, listo. Ya le vamos a revisar acá. Bien. Medición de potencia. Dice, es posible medir la potencia eléctrica con un tester o polímetro multiplicando la tensión por la intensidad. O bien es necesario un batímetro. Enseñamos la medición de potencia realizada con un batímetro y cómo difiere de la simplificación U por I realizada con el tester. Ensayo de vacío. Tampoco me indica cómo, ¿no? Esa también sería la observación aquí. El cómo hacerlo. Para irlo relacionando, ¿no? Con la parte lógica, que sería la parte de investigación, ¿no? En la parte de establecer un objetivo. Un objetivo siempre se establece indicando el qué voy a hacer, para qué y el cómo, ¿sí? Entonces, siempre que usted esté delineando una actividad, ¿sí? A realizarse, siempre trate de preguntarse, ¿no? ¿Qué va a hacer en esa actividad? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y para qué lo va a hacer? ¿Ya? Y con eso usted tiene la información completa. Entonces aquí está indicando el qué va a hacer, ¿no? Haya posición el selector, toque el lado, posición del multímetro, ya el número que sale en la pantalla será el valor de voltaje. El cómo, ya ese puede ir acompañado, como está aquí del gráfico, ¿no? Que es la observación que se pone. Y el para qué sería el para qué quiere el valor, ¿no? El valor de voltaje, y yo sé que es la capacidad que puedo con la que puedo trabajar, o la que se necesita, o la que me está dando el proveedor de la empresa eléctrica, o la batería del carro, o cualquier cosa, ¿no? Ya eso, bueno, ya dependería de la aplicación, pero no se olviden, ¿no? Del qué, para qué, el qué, cómo y para qué. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Nunca se olviden de esas tres preguntas. Ustedes se responden esas tres preguntas y están haciendo bien su trabajo. ¿Ya? Vamos en el ensayo de vacío. Primero dice, se determinó cuál era la bobina de entrada y salida para poder realizar el ensayo, tal como se puede apreciar en la imagen. Hagamos un poquito más grande la imagen.
Ya los 4 cables están al mismo lado, ¿no? Dice, luego de haber identificado la entrada del transformador, procedemos a conectar el mismo a la fuente de energía, toma corriente de 110 voltios, 60 hercios, muy bien, para luego tomar las medidas solicitadas. Déjeme ver cómo... Ya, este es el lado de alta y el otro lado lo tiene separado. Todavía no toma ninguna medida porque el multímetro está indicando abierto. La corriente no puede ser tan elevado, 9 amperios, algo estaba haciéndole mal, algo le ha hecho mal, ¿no? La corriente no debe ser tan alta. Ni eso, 0.09 de pronto. Ah, cierto, déjeme verle. Claro, ahí debería ser 0.09, aunque con la pinza perimétrica en clase yo les había dicho que no la utilicen, ¿no? Porque no van a poder medir. La corriente es demasiado pequeña que no la van a poder medir, ¿no? Dice, para medir el voltaje se debe colocar las puntas del multímetro en paralelo con la fuente de entrada al transformador, dando como resultado 120.8 voltios. ¿Ya? Para tomar la medida de tensión del secundario, colocamos las dos puntas del multímetro a la salida del transformador, el mismo que nos dio como resultado 119.6 voltios. Ahí está mal, ¿no? La entrada es 120, la salida de 120. Entonces no es ningún transformador, ni elevador, ni reductor. Déjeme ver las especificaciones. Mm. Ya. ¿Qué? Ya, los adaptadores, las fuentes. Mm, ya, pero a ver, es que los cables son bastante parecidos. Ya, lo que pasa es que si coloca el foco, obviamente se va a prender el foco porque la resistencia de la bobina es bien baja, ¿no? O sea, como quiera le iba a prender. Déjeme ver si le encuentro en el internet información.
De las incandescentes. A ver, déjeme ver un segundo nada más de información. Que esto me parece raro. Transformador de ABR 1006. Sí, se utiliza para esos reguladores, así es, pero mm,
Y al parecer entonces como es un regulador, tiene que ser un transformador aislador, ¿no? Porque es la misma voltaje de entrada al mismo voltaje de salida, porque sigue siendo 110. Eso es lo que le estoy viendo. ¿De que forma parte de un regulador estabilizador de PCs? Sí, efectivamente. Déjeme ver qué más información me da acá. Ok, listo. En este caso sí debería dar lo mismo, ¿no? Porque es un transformador de aislamiento y maneja un KVA. La relación de transformación debería ser uno, de 1 a 1. Eso debía haberle salido, ¿no? Aquí tenía que, pero tenía que haberle dividido 120.8 para 119.6. Esa es la relación de transformación. Acuérdense, la relación de transformación es B1 dividido para B2. Y ese le da 1, por eso se sabe que es un transformador. No es ni elevador ni reductor. Sí, es uno de aislamiento, porque le está dando una relación igual a 1. Corriente del primario. Aquí la pérdida de voltaje. A ver, vamos a colocando, ¿no? Aquí esto era igual a B1 dividido para B2. Ese es el valor que debía colocar acá. Acá, pérdida en el hierro. La pérdida es en potencia, es en vatios. Y usted me está dando un valor en ohmios. Yo no sé de dónde sacó este valor. Ya, pero ¿en qué parte del procedimiento decía eso? Eso, cuidado, vaya a ser, ese es el problema, ¿no? Tiene que seguir al pie de la letra lo que dice el procedimiento, lo que dice el ensayo. En el ensayo en ningún momento le decía mida ohmios, ¿no? Y ahí hay que tener mucho cuidado porque puede quemarle al menos si está energizado, usted puede quemar el multímetro. Ojo, ¿ya? Entonces, recomendación, ¿no? No haga lo que no esté en el ensayo. Y no haga mediciones en caliente, ¿no? Si es que desconoce, sobre todo de resistencia. Puede medir voltaje, claro, conectado, pero resistencia en caliente no lo haga, ¿no? Usted puede, ¿no se le dañó el multímetro por si acaso? Mm, entonces hay que tener mucho cuidado ahí, ¿no? No puede medir resistencia. De todas maneras, ojo, ¿no? Aquí lo que se pide es, aquí mismo le está indicando, ¿no? La potencia.
¿ya? Y potencia se mide en vatios, no en ohmios, ¿ya? ¿Y cómo llegaba a esta potencia? Pues tenía que ver la corriente que le salía, sí, que debía ser bien baja, multiplicándole por el voltaje, porque la potencia es igual a corriente por voltaje, ¿ya? Entonces ahí lo que debía hacer era multiplicar, ¿ya? Y este dato de la corriente no es real, ¿no? Está demasiado grande. Si multiplicamos, imagínense, si multiplicáramos 9 por 120, nos da, a ver, déjeme ver. Eso sería la potencia nominal sería eso, pero no la de pérdidas, ¿no? A ver, vamos viendo cuánto da eso. Eh, sería en el primario, sería 120.8 por 9, 1087 menos 87.2. Hasta le está saliendo más de lo nominal, ¿no? Porque este transformador del dato de placa que da dice que es de 1000 voltamperios, ¿no? O sea, es de 1000. Si fuera 100 voltios, debería darle 10 amperios. Vámosle viendo. Si es 120, 8.3 sería la corriente máxima que puede usted hacerle circular por ese transformador. Y usted mide 9. Entonces, está mal, ¿no? Está mal ese dato de la corriente. ¿Ya? Sí, no, a ver, para que él me entienda qué es lo que hice, yo aquí, usted tiene el voltaje, ¿no? 120. En el dato de placa, porque decía 1006, ABR 1006 decía, ¿no es cierto? Dice, según las especificaciones que vi, que la potencia es de 1000 voltamperios. Entonces, si tengo 1000 voltamperios y tengo 120 voltios, yo divido 1000 para 120 y me da 8.3, lo que significa que como máximo yo podría hacer circular por ahí 8.3 amperios. Pero esas corrientes, sí, yo las manejaría cuando estuviera con carga máxima. Pero aquí el ensayo es de vacío, o sea, no está conectado nada en el secundario del transformador. Entonces, como no está conectado nada en el secundario del transformador, imposible que yo pueda tener 8.3 y más imposible que yo pueda tener 9 amperios, que es lo que usted está poniendo aquí, ¿no? Entonces, este dato de los 9 amperios está mal medido, ¿no? Hay algún error ahí en esa medición. Ya. Ok, entonces, a ver, acá le falta gráficos. En la primera parte no indica el cómo hacerlo, ¿no? Va una. Eh, aquí es la nota de potencia, ¿sí? Me está poniendo en ohmios. Entonces, solamente por lógica no debería ser el dato en ohmios, ¿no? Dos, la relación de transformación no la sacó y es solamente de dividir, ¿no? V1 para V2. 3 y la corriente del primario que está mal medida. ¿Ya? Aquí tiene la dirección del video. Déjeme ver si se puede ver.
Ya, a ver, ahí le hago una aclaración, ¿no? Justo esta parte que usted le está sacando la potencia está mal, ¿no? Bueno, primero no le vi la escala, usted dice que le arroja 9 miliamperios, ¿no? Vamos a cambiarnos de aquí para explicarle un poquito esto. No es bueno que se queden con las incógnitas, ¿no? Ya, entonces usted por una parte tiene el voltaje. Bueno, vamos a dibujarle aquí. Ya. Aquí midió 120 voltios. Ya está bien. Y la corriente por aquí le midió que era 9 miliamperios. Vamos a tomar esa medida como real. Miliamperios. ¿Ya? Ahora, la concepción que usted hace de las unidades es la que está mal, ¿no? Aquí nosotros tenemos la unidad, el 1, por decir algo, ¿no? Si nosotros le ponemos, le recorremos, ¿sí? Tres espacios, a ver, recorrámosle uno. Si ponemos 0,1, estamos hablando de deci, ¿no? De decimal, decimal. Sería el famoso deci. Si recorremos la coma un espacio más, o sea, sería 0,01, estamos hablando de centi. Y ahí vienen los centi. ¿Ya? Por ejemplo, el centímetro, ¿sí? Es la décima parte de un metro, es 0,01 metros. ¿Ya? ¿Por qué? Centímetro, decímetro, ¿sí? Entonces, esto de aquí es lo que usted le tiene mal. Y el mili sería 0,001. Esto estaríamos hablando del mili. ¿Ya? Y si vamos para abajo sería deci, centi, mili. Luego viene el micro. Mili, micro, nano, pico, nano, pico. Y así va, ¿no? De la unidad que sea. Si es metros, decímetro, centímetro, milímetro, micrómetro, nanómetro, picómetro. ¿Ya? Dependiendo de la unidad que sea. ¿Ya? Pero usted está en este lado, de los miliamperios. Entonces, si usted dice que tiene 9 miliamperios, en realidad lo que usted tiene es 0,009. Usted debía haberle multiplicado 120 por 0,009. ¿Ya? Entonces vamos viendo cuánto le sale ahí si multiplica 120 por 0,009. Le da 1,08. Entonces, si multiplicamos estos dos, ¿ya? Si multiplicamos esto y esto de aquí, lo que me da es 1,08 vatios. 1,08. ¿Ya? Y de pronto esto sí correspondería a las pérdidas, ¿sí? Del transformador. ¿Ya? Entonces la concepción, lo que usted hizo mal fue ponerle 120 por 9. No, no está en unidades, está en mili, ¿no? Ya, lo otro es muy raro que la pinza le marque miliamperios, ¿no? ¿Usted a qué letra le apareció en la pantalla?
Porque en la pantalla debe aparecerle. Si usted tiene, a ver, vamos a cambiar de color. Si usted, esta es la pantalla del multímetro, ¿no? Ya, lo que le marque, usted acá abajito tiene la M y la A. Entonces, si le aparece, y por ejemplo aquí le aparece, yo que sé, 1,23, ¿ya? Entonces yo ya sé que es 1,23 miliamperios. Pero si no le aparece la M, solamente le aparece la A, es 1,23 amperios. Entonces la pregunta es, ¿qué le aparecía acá? ¿La A o la M minúscula y la A? ¿Qué le aparecía? Ya, entonces ahí le está midiendo mal, ¿no? Porque le está midiendo 9 amperios. Está marcando 0,09 A. Eso significa que es 9 amperios, pero eso es lo que decía hace un rato, ¿no? Está exagerado porque en 8,3 ya sería la corriente máxima del transformador a carga completa y usted está en vacío, entonces imposible que le dé este valor, ¿no? ¿Ya? Entonces el dato está mal. Ya, entonces usted tiene dos cosas por ver, ¿no? Primero, tener una idea del valor que usted va a medir. Siempre es bueno, ¿no? O sea, no es que lo que mido ya eso tiene que ser a ojo cerrado, no. Usted previamente, usted ya debe tener una idea de cuánto le va a medir. Ah, ya, aquí si estoy hablando de pérdidas, las pérdidas son bien pequeñas. Está en el orden de los miliamperios. Entonces, si yo mido 9, yo ya sé que está mal, ¿no? Es como decirle, si, si voy a hacer la multiplicación de entre unidades, ¿sí? Ya, yo sé que no voy a tener un valor mayor a 100. No sé si me voy a entender. Si solamente voy a multiplicar unidades, pongámosle con otro valor, ¿ya? Unidades sería el 2 y el 5, ¿ya? Esos serían unidades. Si yo voy a multiplicar unidades, nunca mi resultado va a ser mayor a 100. ¿Por qué? Porque mi máximo valor sería 9 por 9. Y esto me da 81, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, miren, yo ya tengo un conocimiento previo. Yo ya sé, ¿no? Ah, voy a multiplicar unidades, entonces yo ya sé que no va a ser mayor. Si es que, por ejemplo, alguien a usted le dice, no, es que verás, si es que multiplico 2 unidades me va a dar 120. Usted le va a decir, no, pues es imposible que le dé. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted ya tiene un conocimiento previo. De la misma manera acá, ¿no? Habíamos hablado en clase que las pérdidas existen, claro, pero son bien pequeñas, ¿sí? Entonces, si son bien pequeñas, la corriente no debe ser grande, ¿ya? Entonces, eso debía usted haberse guiado, ¿no? Para decir está mal. Y la otra que le vi en el video es la concepción de los miliamperios, ¿no? Usted dijo en el video, aquí se está midiendo 9 miliamperios. Y para calcular la potencia, usted multiplicó 120 por 9. Entonces, ahí era la concepción de los miliamperios, ¿no? Que era lo que se explicó aquí en este momento. Esas dos cosas nomás, ¿no? Para que no, para que no vuelva a cometer ese error, ¿no? Sigamos entonces con el video. Aquí estamos, ok. Ahí, por ejemplo, no le aparece nada porque el selector está en corriente, ¿no? No le cambió el selector. El selector sigue en la corriente que midió hace un momento. Y usted está intentando medir voltaje, ¿no?
Ok, muy bien, ¿no? Hay, por ejemplo, la interpretación en el primario 120, en el secundario 119. Me cayó un voltio. Ese voltio es lo que se está yendo en pérdidas, ¿no? Ese voltio es lo que se eh, está generando, mejor dicho, eh, pérdidas, ¿ya? Listo, pero me parece bastante bien, ¿no? Corrija, no vuelva a cometer esos mismos errores. No vi aquí la medición que hizo de los ohmios. Quería ver eso para indicarle, ¿no? Que no debería hacer eso, pero no estaba. Ajá, sí, ok. Bueno, por todo lo que hizo, a ver dónde está tarea número 2 y dónde está el encabezado mío. Ya ver, no tengo dónde ponerle la nota ya. Era asignatura, nombre, tarea número y fecha de entrega. Y la tarea número no la vi, entonces, a ver, pongámosle por todo lo que hizo, ¿no? Listo, vamos con Cortés. ¿Cómo medir voltaje? ¿Cómo usar un multímetro para medir voltaje? Primero que debemos hacer es colocar la perilla central del selector en B de voltaje. Dependiendo de la marca y modelo, será como esté establecido. Si es voltaje de AC, corriente alterna, o DC, corriente directa. Por lo general, se utiliza una onda para representar la corriente alterna y unas líneas punteadas sobre la línea recta para la corriente directa. Bien. La medición de voltaje se realiza en paralelo, así que solo es necesario colocar la punta positiva del multímetro con el punto positivo a medir. También hay que colocar la punta negativa con el punto negativo a medir. El color rojo y negro para positivo y negativo se utiliza por convención, pero puede ser cualquier otro color. Al final lo que importa es dónde estén conectadas las puntas de nuestro multímetro, como podemos ver en la ilustración. Ya, del lado derecho se encuentra conectada la punta roja donde nos indica el multímetro para hacer mediciones de voltaje. En medio se encuentra común, que representa el punto en común del multímetro que es utilizado como negativo. Si llegamos a hacer una medición al revés, positivo con negativo y negativo con positivo, no existe ningún problema, no riesgo de seguridad. Sin embargo, el resultado de la medición será en valor negativo en lugar de un positivo. En lugar de medir más 5 voltios, se medirá 5 voltios. Ya, eso es la ventaja, muy bien, ¿no? Es la ventaja de los multímetros digitales. Antes de que existan los multímetros digitales, existían los multímetros de aguja, ¿no? Los de el indicador, la plumita, como el velocímetro del vehículo, ¿ya? Ahí sí había problema. Si usted colocaba al revés, la pluma se iba para el otro lado y se dañaba el multímetro. Ahora que es digital, le aparece en la pantalla el signo negativo, ¿no? No hay problema. Pero en los otros, antiguamente sí había problemas, ¿no? Antiguamente sí había que echarle mucha cabeza al utilizar un medidor, ¿no? Porque era demasiado frágil a errores, ¿sí? Cometí un error, la pluma en vez de marcar hacia la derecha, imagínese que el velocímetro del carro, ¿no? Él siempre empieza en cero, ¿no? En la posición en el lado izquierdo. Imagínese si usted le forza para ir más abajo, le daña así de sencillo, le daña al indicador, ¿ya? Entonces tiene que estar conectado bien, bueno, en los medidores antiguos. Consideraciones, dice, de seguridad para medir voltaje. Todos los multímetros cuentan con categorías de seguridad y distintos valores de voltajes máximos. También las puntas cuentan con categorías y su propio valor de voltaje máximo. Importante, nunca debe exceder el valor de voltaje máximo que nos indique nuestras puntas o multímetros. Es muy importante escoger el multímetro y las puntas adecuadas para cada aplicación. Me parece bastante bien esta aclaración. ¿Cómo medir corriente?
¿Cómo usar un multímetro digital para medir corriente directa? Lo primero que hay que recordar es que la corriente no se mide de la misma manera que el voltaje. La corriente se mide en serie. Muy bien. Dependiendo del multímetro que tengamos, será la cantidad de corriente que se puede medir. Pero para hacer esta medición debemos cambiar las puntas del lugar. Normalmente los multímetros cuentan con una entrada exclusiva para hacer mediciones de corriente. Y en algunos modelos cuenta con varias entradas para medir distintos valores de corriente. Comúnmente la punta negra iría en el común y la roja en los conectores de corriente. Estos suelen conectarse del lado izquierdo. Para hacer la medición en serie hay que abrir nuestro circuito y conectar el multímetro como si fuera un resistor más. La resistencia del multímetro es muy pequeña y rara vez altera la exactitud de nuestras mediciones. Si nos fijamos en la ilustración, la punta roja se coloca en el punto positivo del punto donde queremos medir la corriente, es decir, la punta roja va donde estará la corriente y la punta negra estará donde sale la corriente. Después la punta negra se conecta nuevamente a nuestro circuito para cerrarlo y permitir el flujo de corriente. ¿Ok? Consideraciones de seguridad. La principal consideración es que no debemos exceder los valores máximos de corriente que indica nuestro multímetro. De ser así, podemos quemar el fusible o nuestro instrumento y será necesario reemplazarlo. ¿Cómo medir resistencia? Esto no se pidió, ¿no? Oh, está bonito, pero esto nunca se pidió. Lo que se pidió es cómo medir potencia, ¿no? Nada más. ¿Y dónde está el ensayo de vacío del transformador? Está bien la consulta de la medición de voltaje y corriente, pero se quedó a medio camino, ¿no? A menos de medio camino, porque falta la medición de potencia y de ahí la otra parte, ¿no? Que es el ensayo de vacío del transformador. Iba bonito, lamentablemente está incompleto, ¿no? Tarea 2. Pongámosle 5 para ayudarle un poco. Estuvo bien, pero incompleto. Esto dice gráficas de seno y coseno. ¿Qué será esto? Darwin Revelo dice. Esto no es tarea de aquí, ¿no? Entonces, en presencia de ustedes, voy a suprimir este trabajo. No tiene nada que ver. Vamos con Joshua Guachamín. ¿Cómo realizar medición de voltaje y corriente? Medición de voltaje. Para medir tensión o voltaje existe una fuente de fuerza electromotriz o en un circuito eléctrico es necesario disponer de un instrumento de medición llamado voltímetro, que puede ser tanto el tipo analógico como digital. Se toca el lado neutro y el lado de la fase del circuito. Luego se pone el multímetro en posición paralela y la cantidad que refleja en la pantalla del multímetro es el voltaje obtenido. Medición de corriente. Dice conecta la punta negativa primero, conectar el cable de medición negro al enchufe con tu multímetro, conecta la punta positiva, seguidamente el cable de prueba rojo a la respectiva entrada de miliamperios o 20 amperios. Es el mismo texto de un compañero anterior, ¿no? Selecciona corriente AC o DC, coloca las puntas para medir la corriente en serie y anotar los resultados. Medición de potencia. Y si es posible, medir la potencia eléctrica con el tester o polímetro, multiplicando la tensión por intensidad. O bien es necesario el batímetro. Enseñamos la medición de potencia realizada con un batímetro y cómo difiere de la simplificación UPORI realizada con un tester. El instrumento cuenta con dos cables, uno de color rojo positivo y el otro de color negro negativo. El medidor posee varias medidas. En el centro hay una perilla que debes ubicar en la medición de voltaje. Coloca los extremos de los cables en el polo positivo, cable rojo y negativo, cable negro, sobre el equipo. Ya, pero este no es, ¿no? La medición de potencia.
Voltaje del primario 120, voltaje del secundario 10.5, corriente en el primario 1.6 o 1600. Esperemos que sea 1.6, ¿no? 1.6 miliamperios. Pero falta datos de la tabla. ¿Dónde está la relación de transformación y las pérdidas? Falta la relación de transformación y las pérdidas. Ya. Acá no está indicando cómo medir la potencia, excepto que multiplicando, ¿no? Voltaje por corriente. Y está más o menos bien. Ok, vamos a ver. También tiene un... Esperemos que sea el video. Ya.
Ok, no sé si está el compañero aquí. ¿El video es de él o es bajado del internet? Eh, el compañero no está aquí, ¿no? ¿O sí está? Sí está el compañero Joshua Guachamín. ¿El video es suyo o se bajó del internet? No sé si me escucha. ¿Sí se me escucha el audio? ¿Me confirma alguien? Ya, ok, gracias. Entonces el compañero Joshua no nos está escuchando. El video no es del ensayo, por si acaso, ¿no? Bueno, primero no sé si es del compañero. Parece que es un video bajado del internet. Pero en ese video lo único que hace es, bueno, ve los datos de placa del transformador y toma las mediciones de voltaje de salida. No hace nada más, ¿no? Este dato, sí, que está poniendo es 1600 miliamperios a 120 voltios. Son los datos de placa, no son datos medidos. Entonces el ensayo nunca fue realizado, ¿no? El ensayo nunca fue realizado y el, la consulta de la medición está también incompleto, ¿no? Está a medias. Ya, entonces, déjeme ver cuánto era que se le puso al compañero. También estuvo a medias, ahí a 5. 5 y finalmente a Parrales José. Dice cómo se realiza mediciones de voltaje. Para medir la tensión entre dos puntos del circuito se coloca el polímetro en paralelo con el elemento a medir. Por ejemplo, si se quiere medir la tensión en la pila que forma parte del siguiente circuito, ya se coloca el voltímetro como se muestra en el dibujo de la izquierda. Ok. Se puede observar que el voltímetro nos da el resultado de 9 voltios, que es lo mismo, ¿no? Ya. Con el voltímetro se puede medir también la tensión que consumen los receptores dentro de un circuito. Por ejemplo, si colocamos dos receptores en serie, se puede ver como puede ser un bombillo y un timbre. La tensión de la pila se reparte entre ambos receptores. Se puede comprobar el siguiente ejemplo. 10.2 voltios y aquí tenemos una lámpara y una sirena. Dice, con el voltímetro mide la tensión en cada uno de los receptores. El primer voltímetro mide la tensión que soporta el bombillo, 3 voltios. El segundo que soporta el timbre, 7.2. Sumados daría los 10.2. Está bien. Tensión, intensidad, resistencia. Ok. ¿Cómo se realiza la medición de corriente? Amperímetro, una resistencia de derivación en serie con el circuito. Para instalaciones más grandes, especialmente instalaciones de cables, la pinza de corriente es lo más adecuado, eso está bien. Para medir la corriente con la pinza de corriente, la mayoría de estos multímetros con pinza ya están equipados con casi todas las funciones del multímetro clásico. Por ejemplo, si se conecta a puntas de medición, también se puede determinar el voltaje u otras variables de medición. Ya, pero si ustedes pueden ver en la gráfica, ¿no? Dice 73.5 amperios en AC. Ya, está bien que es lo más utilizado, ¿no? Pero hay que ver la magnitud, ¿no? La magnitud de la variable. En este caso no queremos ver pérdidas, es en miliamperios, lo que significa que este amperímetro, por más bonito que sea, bueno que sea, buena marca y todo, pero no me va a servir, ¿no? ¿Por qué? Porque este mide valores altos. Ya, valores bajos no me va a medir. Lamentablemente. Ya. Ok, eso es lo que hay que tener en cuenta. Sí me hubiera gustado que ponga la medición de corriente la otra, ¿no? La que es con el multímetro normal.
¿Cómo se mide la potencia? Dice, se conoce como potencia al trabajo que realiza dentro de una unidad de tiempo. Si es calcular la potencia de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, medirás el vatio. La potencia se puede definir como la cantidad de energía eléctrica que un objeto recibe o consume por un periodo determinado. Se mide en vatios. A través de la potencia logras conocer qué tan potente y grande es un determinado aparato. Realizar la medición de potencia eléctrica con un voltímetro es un proceso sencillo de realizar tomando en cuenta los siguientes aspectos. El instrumento cuenta con dos cables, uno color rojo positivo y otro color negro negativo. El medidor posee varias medidas. En el centro hay una perilla que debes colocar en la medición de voltaje. Coloca los extremos de los cables en el polo positivo, cable rojo y negativo sobre el equipo. La potencia de un motor se mide en caballos de vapor, kilovatios o caballos de fuerza. Ojo que aquí no está bien, ¿no? Es el mismo texto que tenía el compañero anterior. Ya, pero esto no es para medir potencia eléctrica. Aquí solamente me está dando los pasos para medir voltaje. Pero eso no es potencia, ¿no? En este último término más conocido de potencia, su cálculo resulta de multiplicar. Esto es en motores que tampoco se ha pedido. Era medición de potencia con multímetro. La función principal del dinamómetro es la de medir la cantidad de caballos de fuerza. Esto es en partes mecánicas, pero gracias al dinamómetro podrás medir la potencia de un motor. No, esto no se pidió. Ya, y no está el ensayo de vacío del transformador. Entonces, igual no. Está a medias el trabajo. Listo. Entonces está hecha la revisión, ¿no? De los 5 trabajos entregados. El, el, la prueba ya la tienen. La tarea uno también, no sé si ya habíamos revisado y estaba calificado. No se le... a ver, ustedes tenían que calificar al compañero. Déjenme ver. El foro. No, el foro era del campo magnético generado en la bobina. Ya. Máquinas eléctricas. Ok. Taladro. Ahí cómo se opera el taladro de pedestal. Ya, era la explicación de la máquina eléctrica, ¿no? ¿Qué hacía la máquina eléctrica dentro de la máquina herramienta? Ya, ok. Taladro, compresor de aire.
Ya me estoy acordando de lo que revisamos. Sí, casi todos pusieron la operación del equipo, ¿no? De la máquina herramienta, pero lo que se quería es identificar una máquina, sí, una máquina eléctrica, ¿sí? Y la operación que la máquina eléctrica hace dentro de ese aparato, ¿no? Aquí hablaba de una suelda autógena, tiene máquinas eléctricas. Y entonces vamos colocando las notas. Soldadora eléctrica, autógena, Mac o alambre. Ya, aquí la soldadora autógena no tiene nada que ver, ¿no? De la soldadora eléctrica, la máquina eléctrica sería el transformador, no identifica el transformador. Ya. Ok. Vamos para arriba entonces. Taladro de banco, modo de operación, eh, fresadora. Sí hay motor, pero no especifica eso. Y en el torno también hay motor, pero no especifica eso. Ya. Y la soldadora no identifica el transformador. Taladro no identifica al motor. Y compresor de aire tampoco identifica al motor. También, pero no identifica, ¿no? Digámosle nota mínima, me parece que estamos hablando. Acá se identificaba, ¿no? Y es más, indicaba con un video, si mal no recuerdo. Este trabajo sí estaba bien. Aquí estaba la moladora. No identifica el motor, ¿no? No, solamente indica para qué sirve. El torno tampoco, ¿no? Y la esmerilladora. O sea, los tres ocupan máquinas eléctricas, sí, pero no están identificados y tampoco indican el modo, ¿no? Entonces es la misma observación que la anterior. Y ahora sí, ¿dónde era que me quedé? Aquí dijo que le califiqué, sí. Acá taladro, amoladora y otro taladro. Taladro, cualquiera de los dos es lo mismo, ¿no? Y lo que debía identificar era que tiene motor y cómo funciona el motor dentro del equipo. En este caso está repetido. Taladro, taladro. Sierra eléctrica, está más seguro que tiene transformador, amoladora y el compresor. Tampoco identifica la máquina eléctrica, entonces las soldadoras.
No identifica el transformador, ¿no? Amoladoras. Un motor con gran juego de engranajes. Eléctrica manual cuenta con un motor eléctrico de alta potencia, principalmente para labores de bricolage, taladros. Rotación fue diseñada originalmente. Ya. La amoladora y no hay más. Y habla no de la máquina eléctrica, sino de la amoladora como tal. Solamente tiene uno, lamentablemente. Se piden tres, ¿no? De la tercera parte de la nota. Ya, entonces tienen la nota de la tarea 1, la nota de la tarea 2. El promedio de eso es lo que irá la nota final, ¿no? Tienen la nota del, la prueba y la nota del foro. El foro me acuerdo que sí revisamos también. Y creo que aquí todos tenían bien. Déjenme ver. Una, dos, tres, cuatro participaron, ¿no? Ok, ya esto le revisaríamos. Yo les comparto la calificación, ya tengo todas las calificaciones, ¿no? Les subo al archivo que de reporte de notas y yo les comparto al grupo de WhatsApp para que todos tengan esa información, ¿no? Eso les ofrezco en esta semana. Ya, acuérdense que la próxima semana sería exámenes del primer parcial, ¿no? Entonces con ustedes tendríamos el examen el día lunes. Para el día martes hacer la revisión, ¿no? Revisión de notas generales. El día lunes, no se olvide, el día lunes de la próxima semana sería el examen del primer parcial, ¿no? Listo, jóvenes, no sé si tienen preguntas, inquietudes de la revisión de las notas. Bueno, está aquí en el video explicado el por qué. Cualquier ¿qué sería? Pregunta de los que no se han conectado a la clase el día de hoy, la pueden hacer el día martes, ¿no? A más tardar, porque la próxima semana, más que seguro, el día viernes, ya toca subir las notas al sistema. Entonces, una vez subidas las notas al sistema, no hay cómo hacer nada, ¿no? Entonces, el día lunes, examen del segundo parcial y el día martes, revisión de notas. Si no asisten a esa revisión y hay alguna observación que no la dijeron el día martes, ya no habrá cómo corregirla, ¿no? Entonces eso para que tengan pendientes. Listo, jóvenes, si no hay preguntas, entonces no se olvide la próxima semana, día lunes, examen parcial. Igual les voy a estar enviando la nota en el aula virtual, obviamente va a salir el examen y en el grupo de WhatsApp también un recordatorio, ¿no? Ok, no sé si tienen preguntas. Ok, listo, que tengan una buena noche, ¿no? Nos vemos la próxima semana.